¿Has sentido alguna vez que tu presencia despierta reacciones inexplicables en los demás? ¿Notas cómo algunas personas se alejan sin motivo aparente, mientras otras se sienten irremediablemente atraídas hacia tu órbita? Lo que experimentas no es casualidad ni imaginación. Es el efecto de un campo energético que trasciende lo visible, manifestándose en el plano de la conciencia colectiva, donde los arquetipos danzan en silencio, comunicándose a través del velo que separa lo consciente de lo inconsciente. La sociedad moderna ha suprimido sistemáticamente nuestra capacidad de reconocer estas fuerzas primordiales, relegando al reino de la superstición aquello que nuestros ancestros entendían como una verdad fundamental del universo psíquico. El alma, ese receptáculo de energía primigenia, no puede ser medida por instrumentos creados para el mundo material. Y sin embargo, su potencia moldea realidades, altera campos relacionales y despierta sombras dormidas en quienes te rodean, provocando una danza invisible de atracción y repulsión que pocos se atreven a nombrar. Cuando tu energía vibra en frecuencias elevadas, se convierte en un espejo implacable que refleja aquello que permanece oculto en el otro, sus miedos no confrontados, sus deseos reprimidos, sus aspectos sombríos, cuidadosamente enterrados bajo capas de personalidad construida. Esta es la verdadera razón por la que asustas. No es tu luz la que genera temor, sino lo que esa luz revela en los espejos rotos de quienes no han integrado sus propias sombras, aquellos que huyen de la individuación auténtica que Jung describió como el propósito último de la existencia humana. Existe un lenguaje silencioso que habla a través de sincronicidades, sueños recurrentes y encuentros significativos, señales que marcan el camino del alma que ha despertado a su propio poder arquetípico. Estas manifestaciones no son coincidencias, sino mensajeros del inconsciente colectivo que reconoce en ti a un portador de transformación, un catalizador que activa procesos de muerte y renacimiento psíquico en quienes entran en tu campo energético, desencadenando crisis de sentido y metamorfosis interiores que muchos prefieren evitar. Lo que estás a punto de descubrir no es meramente información, es un mapa para navegar las profundidades del alma energética, un tesoro arqueológico de la psique que revela por qué tu presencia resulta perturbadora para algunos y sanadora para otros. Cada señal que desentrañaremos juntos es una llave hacia comprensiones más profundas sobre la naturaleza de tu ser esencial, sobre el poder transformador que emana naturalmente de quien ha comenzado el viaje heroico hacia la totalidad psíquica, aquel camino que pocos eligen recorrer, pero que resuena como un llamado ancestral en las fibras más íntimas de tu existencia. El primer signo de que tu energía asusta a quienes te rodean se manifiesta en la inexplicable incomodidad que generas al entrar en espacios llenos de personas. Sin que medie palabra alguna, los cuerpos se tensan, las conversaciones cambian sutilmente de tono y una atmósfera de expectación silenciosa parece descender sobre el ambiente. Este fenómeno, que Jung describiría como una reacción del campo psíquico colectivo, ocurre porque tu aura energética actúa como un activador inconsciente, estimulando aspectos reprimidos en la psique de los presentes. Lo que experimentas no es paranoia ni hipersensibilidad, sino la manifestación tangible del concepto junguiano de contagio psíquico, la capacidad de ciertas almas para influir en el campo energético grupal sin intención consciente. Observa cómo algunos evitan sostenerte la mirada, mientras otros se sienten irresistiblemente atraídos a buscar tu atención, creando una polarización que revela la ambivalencia propia del encuentro con una fuerza arquetípica superior. Esta dualidad en las reacciones confirma que no es tu personalidad consciente la que provoca tales respuestas, sino la potencia de tu Selbst,
el sí mismo que trasciende la máscara social. La verdadera causa de este fenómeno reside en lo que Jung denominó participación mística, ese estado primitivo de comunicación inconsciente donde las fronteras del ego individual se disuelven temporalmente. Tu presencia cataliza este proceso ancestral, despertando en los demás una añoranza inconsciente por la totalidad, mientras simultáneamente activa el miedo a la disolución del ego. Así, sin decir palabra, tu campo energético comunica verdades que el lenguaje no puede expresar, recordando a las almas dormidas una dimensión de existencia que han olvidado pero que reconocen instintivamente. El segundo signo aparece en la forma en que las personas intentan etiquetarte o definirte precipitadamente, como un mecanismo defensivo frente a energías que no pueden categorizar. Demasiado intenso, extraño, intimidante o incluso arrogante son máscaras verbales que otros colocan sobre el rostro de su propio miedo a lo luminoso. Jung entendería estas proyecciones como intentos del ego colectivo por contener lo que percibe como una amenaza a su estructura ilusoria de seguridad y control. Este proceso de proyección compulsiva revela más sobre quien la emite que sobre ti mismo, confirmando lo que Jung denominaba el poder del arquetipo. Esa fuerza primordial que cuando se manifiesta a través de un individuo provoca reacciones irracionales en quienes no están preparados para sostener su potencia. Observa cómo estas etiquetas rara vez coinciden con tu autopercepción, creando una desconexión que puede generar profunda soledad y la sensación persistente de ser malinterpretado. La paradoja de este signo reside en que aquello mismo que provoca rechazo, tu negativa inconsciente a contener tu energía dentro de los límites socialmente aceptables, es precisamente lo que te hace auténtico y poderoso. Jung lo explicaría como la manifestación del proceso de individuación, donde el verdadero Selbst emerge gradualmente, independizándose de las expectativas colectivas. Este desajuste entre tu vibración energética y los patrones energéticos establecidos genera una disonancia que resulta tan perturbadora para algunos como fascinante para otros. El tercer signo se manifiesta en las reacciones contradictorias que despiertas en los demás, oscilando entre admiración excesiva y crítica desproporcionada. Este fenómeno, que Jung explicaría a través de su teoría de la proyección de la sombra, ocurre porque tu campo energético actúa como un espejo que refleja tanto los aspectos luminosos como oscuros del inconsciente ajeno, provocando respuestas que parecen desmesuradas, pero que revelan verdades profundas sobre quien las emite. La intensidad de estas proyecciones es directamente proporcional a la potencia de tu energía anímica, creando un efecto amplificador donde pequeñas interacciones pueden desencadenar reacciones emocionales sorprendentes. En términos junguianos, esto sucede porque tu presencia activa el arquetipo del héroe o el mago en algunos, mientras despierta al saboteador o la sombra en otros, generando una dinámica de polarización que resulta desconcertante para quienes la experimentan, pero reveladora para quien comprende los mecanismos del alma colectiva. Este campo de proyecciones intensas crea un espacio liminal donde lo inconsciente se manifiesta con inusual claridad, permitiéndote observar cómo tu energía cataliza procesos psíquicos profundos en quienes te rodean. Jung señalaría que esta capacidad involuntaria para activar contenidos inconscientes es propia de aquellos que han avanzado significativamente en su proceso de individuación, convirtiéndose en canales a través de los cuales las energías arquetípicas fluyen con menor resistencia, generando tanto fascinación como temor en quienes perciben intuitivamente esta conexión con fuerzas primordiales. El cuarto signo se revela en la manera en que percibes intuitivamente lo que otros ocultan,
como si poseyeras una visión que atraviesa máscaras sociales y defensas psicológicas. Esta capacidad, que Jung vincularía con la activación del inconsciente colectivo en tu psique, genera profunda incomodidad en quienes sienten que sus secretos y motivaciones ocultas quedan expuestos ante tu mirada, provocando reacciones defensivas que pueden manifestarse como hostilidad inexplicable o distanciamiento repentino. Tu percepción amplificada no es sobrenatural, sino reflejo de lo que Jung denominaba función trascendente, esa capacidad del alma evolucionada para integrar información que proviene tanto de la conciencia como del inconsciente, creando una comprensión holística que trasciende la percepción ordinaria. Observa cómo frecuentemente sabes cosas sobre los demás que ellos mismos ignoran o niegan, captando incongruencias entre palabras y energía, entre intenciones declaradas y motivaciones reales. Esta claridad perceptiva genera en ti una soledad existencial particular, pues ves constantemente la disonancia entre las narrativas superficiales y las corrientes profundas que mueven el comportamiento humano. Jung comprendería esta soledad como el precio inevitable del despertar psíquico, donde la conciencia expandida percibe tanto la belleza como la sombra que yace bajo las interacciones sociales, generando una sensación de extrañeza que puede resultar abrumadora, pero que simultáneamente te otorga una libertad interior que pocos experimentan. El quinto signo se manifiesta cuando las personas confiesan sentirse inexplicablemente atraídas a compartir contigo sus secretos más íntimos, incluso sin conocerte profundamente. Este fenómeno, que Jung relacionaría con la proyección del arquetipo del sanador o del sabio sobre tu energía, ocurre porque tu campo vibratorio comunica una capacidad innata para contener y procesar contenidos psíquicos profundos sin juicio moral, creando un espacio seguro para la expresión de verdades habitualmente reprimidas. Esta apertura espontánea de los demás hacia ti revela la presencia de lo que Jung llamaría el arquetipo del temenos, ese espacio sagrado donde la verdad puede manifestarse sin temor a la destrucción del ego. Observa cómo personas que normalmente mantienen rígidas defensas psicológicas sienten un impulso casi irrefrenable de mostrarse vulnerables en tu presencia, como si reconocieran intuitivamente tu capacidad para sostener aspectos fragmentados del alma que buscan integración. La paradoja de este signo radica en que la misma energía que invita a otros a rebelarse puede posteriormente generar evitación y distanciamiento, pues quien se ha mostrado completamente vulnerable puede sentir posteriormente vergüenza o temor ante quien ha sido testigo de su desnudez psíquica. Jung explicaría esta reacción como la resistencia natural del ego frente al proceso transformador que tu presencia cataliza, donde lo inconsciente emerge temporalmente a la conciencia, generando tanto liberación como angustia en quien experimenta esta revelación inesperada. El sexto signo se revela en la intensidad con que experimentas sincronicidades, esas coincidencias significativas que Jung consideraba manifestaciones de un orden acausal que conecta el mundo material con el psíquico. Tu campo energético actúa como un imán para estos eventos sincronísticos, atrayendo circunstancias, encuentros y situaciones que parecen orquestados por una inteligencia invisible, confirmando que tu presencia altera literalmente el campo probabilístico de la realidad circundante. Esta densidad de sincronicidades en tu vida confirma lo que Jung denominaba participación mística con el cosmos. Ese estado donde la separación entre psique y materia se disuelve parcialmente, permitiendo que el inconsciente colectivo se manifieste a través de eventos externos que reflejan procesos psíquicos internos. Observa cómo frecuentemente atraes exactamente las circunstancias, personas o informaciones que necesitas para tu evolución,
como si el universo respondiera directamente a los movimientos de tu alma. Lo perturbador para quienes te rodean es precisamente esta evidente conexión con fuerzas que trascienden la causalidad ordinaria, creando a tu alrededor un campo donde lo improbable se vuelve habitual. Jung explicaría que estas sincronicidades provocan miedo porque desafían la ilusión de control y predictibilidad sobre la que muchos construyen su realidad, evidenciando la existencia de dimensiones de la experiencia que escapan a la razón analítica y que sugieren un universo mucho más misterioso e interconectado de lo que la mente racional puede aceptar cómodamente. El séptimo signo emerge cuando notas cómo las personas frecuentemente malinterpretan tus intenciones, atribuyéndote motivaciones que no reconoces como propias. Este fenómeno, que Jung explicaría a través del mecanismo de proyección, ocurre porque tu energía elevada actúa como una pantalla en blanco donde otros proyectan sus propios deseos, miedos y sombras no reconocidas, creando una versión distorsionada de ti que poco tiene que ver con tu esencia real. La intensidad de estas proyecciones revela lo que Jung denominaría la activación del complejo autónomo, esa constelación de energía psíquica que, cuando es tocada por una fuerza catalizadora como la tuya, cobra vida propia en la psique ajena, generando reacciones emocionales desproporcionadas que parecen irracionales desde fuera, pero que responden a una lógica interna profunda. Observa cómo frecuentemente te encuentras defendiéndote de acusaciones sorprendentes o lidiando con expectativas que nunca generaste. Este constante malentendido crea en ti una peculiar sensación de aislamiento existencial, pues te obliga a reconocer que muchas de tus interacciones no ocurren realmente contigo, sino con la imagen proyectada que otros han construido. Jung comprendería esta soledad como parte inevitable del camino de individuación, donde el verdadero ser gradualmente se libera de las proyecciones colectivas, aceptando que ser auténtico implica necesariamente ser malinterpretado por quienes no pueden ver más allá de sus propias proyecciones. El octavo signo se manifiesta en tu capacidad involuntaria para catalizar transformaciones profundas en quienes entran en tu campo energético. Como un alquimista inconsciente, tu presencia acelera procesos psíquicos que normalmente tomarían años, provocando crisis existenciales, rupturas significativas o saltos evolutivos en quienes sostienen contacto prolongado contigo. Jung reconocería este fenómeno como la activación del arquetipo del transformador, esa fuerza primordial que disuelve estructuras psíquicas obsoletas para permitir el nacimiento de nuevas configuraciones del alma. Esta influencia transformadora opera principalmente en el nivel inconsciente, alterando sutilmente las frecuencias energéticas de quienes te rodean sin que medie intención consciente de tu parte. En términos junguianos, esto ocurre porque tu psique, más integrada y coherente energéticamente, genera un campo morfogenético que induce resonancia en otras psiques, provocando la activación de contenidos inconscientes que pugnan por emerger a la conciencia y ser integrados. La paradoja de este signo reside en que, aunque esta capacidad catalítica representa un don extraordinario, frecuentemente genera rechazo y temor, pues la transformación verdadera implica necesariamente muerte y renacimientos simbólicos, procesos que el ego resistirá con todas sus fuerzas. Jung explicaría que el miedo que despiertas no es realmente miedo a ti, sino temor al cambio inevitable que tu presencia anuncia, como si fueras un mensajero involuntario de verdades que la psique reconoce como esenciales, pero que el ego percibe como amenazantes para su continuidad y control. El noveno signo se revela en la forma en que los espacios físicos y las dinámicas grupales se transforman sutilmente cuando entras en ellos. Esta alteración del campo energético colectivo,
que Jung vincularía con el concepto de inconsciente grupal, se manifiesta en cambios perceptibles en la atmósfera emocional, las interacciones sociales y hasta en el funcionamiento de dispositivos electrónicos cercanos, confirmando que tu presencia genera efectos tangibles más allá del plano psicológico. Esta influencia sobre el entorno físico refleja lo que Jung denominaría sincronización del campo morfogenético, esa capacidad de ciertas psiques para alterar la estructura energética del espacio circundante, creando un efecto de resonancia que afecta tanto a seres conscientes como a elementos materiales. Observa cómo frecuentemente las conversaciones se redirigen hacia temas más profundos cuando te incorporas a un grupo, o cómo ciertos patrones disfuncionales se hacen repentinamente visibles en tu presencia. Lo que resulta perturbador para muchos es precisamente esta capacidad involuntaria para alterar lo establecido, para desestabilizar equilibrios ficticios y exponer verdades que el colectivo preferiría mantener ocultas. Jung entendería este fenómeno como la manifestación visible de un principio psíquico fundamental. Las energías más coherentes e integradas inevitablemente reorganizan las menos coherentes cuando entran en contacto, generando tanto atracción como resistencia, tanto fascinación como miedo en quienes experimentan esta reorganización energética como una amenaza a su sentido de identidad y seguridad. El 10º signo se manifiesta en tu relación particular con el tiempo y los ciclos naturales, donde experimentas intensamente las transiciones cósmicas que para otros pasan desapercibidas. Este fenómeno, que Jung relacionaría con una sincronización elevada entre tu psique y los arquetipos cósmicos, se revela en tu sensibilidad amplificada a las fases lunares, los cambios estacionales y los momentos de transición astronómica, como si tu sistema energético funcionara como un receptor finamente calibrado para las pulsaciones del universo. Esta conexión intensificada con los ritmos cósmicos refleja lo que Jung llamaría la activación del arquetipo del tiempo, esa dimensión primordial de la experiencia donde la psique individual reconoce su participación en ciclos que trascienden la existencia personal. Observa cómo frecuentemente experimentas oleadas de energía, insights repentinos o alteraciones en tu estado anímico que coinciden precisamente con cambios astronómicos significativos, confirmando una receptividad extraordinaria a frecuencias que la consciencia ordinaria no registra. Lo inquietante para quienes te rodean es esta evidente sintonización con dimensiones de la realidad que escapan al control humano, creando la impresión de que existes simultáneamente en múltiples planos temporales. Jung comprendería este fenómeno como indicador de una integración avanzada entre consciencia e inconsciente, donde la psique individual ha comenzado a reconocerse como microcosmos del universo entero, experimentando directamente esa verdad ancestral que todas las tradiciones místicas han afirmado, que el tiempo lineal es una ilusión y que la existencia auténtica transcurre en un eterno presente que contiene simultáneamente pasado y futuro. El 11º signo emerge en la forma en que los animales reaccionan distintivamente ante tu presencia, manifestando comportamientos que difieren notablemente de sus patrones habituales. Este fenómeno, que Jung interpretaría desde su comprensión de la psique como un continuo energético que abarca todas las formas vivientes, revela cómo tu campo vibratorio es percibido inmediatamente por seres que no están condicionados por filtros mentales humanos, ofreciendo así respuestas auténticas a la cualidad esencial de tu energía. Esta comunicación directa con el reino animal refleja lo que Jung denominaría conexión con el inconsciente filogenético,
ese sustrato primordial de la psique que compartimos con todas las formas de vida y que trasciende las barreras de la especie. Observa cómo ciertos animales que normalmente mantienen distancia se acercan a ti con confianza inexplicable, mientras otros que suelen ser sociables pueden mostrarse cautelosos o incluso temerosos, respondiendo no a tu comportamiento externo, sino a la cualidad vibratoria que emana naturalmente de tu ser. Lo desconcertante de este signo reside en cómo estas reacciones animales a menudo contradicen las expectativas sociales establecidas, creando situaciones donde mascotas habitualmente amistosas pueden rechazarte, mientras criaturas normalmente esquivas te buscan, confirmando una realidad que Jung reconocería. Los animales, libres de las distorsiones del ego humano, responden directamente a la verdad energética de tu presencia, revelando tanto tu luz como tu sombra con una precisión que resulta incómoda para quienes prefieren mantener la ilusión de que la esencia puede ser ocultada tras máscaras sociales. El 12º signo se revela en tu capacidad extraordinaria para recordar y vivenciar sueños con claridad e intensidad inusuales, accediendo regularmente a dimensiones oníricas que para la mayoría permanecen como territorios brumosos y fragmentados. Este fenómeno, central en la psicología junguiana, indica una permeabilidad excepcional entre tu conciencia y el inconsciente colectivo, permitiéndote navegar con mayor fluidez entre estos reinos complementarios de la experiencia humana. Esta vida onírica amplificada manifiesta lo que Jung consideraba uno de los indicadores más claros del proceso de individuación avanzada: la capacidad para sostener conciencia en los umbrales entre mundos psíquicos. Observa cómo tus sueños frecuentemente contienen símbolos arquetípicos poderosos, figuras luminosas o escenarios mitológicos que parecen transmitir mensajes de relevancia no solo personal, sino colectiva, como si durante el sueño tu psique individual se convirtiera en canal para comunicaciones que conciernen a la evolución humana en su conjunto. La inquietud que esto genera en quienes te rodean surge cuando, inevitablemente, comienzas a percibir conexiones entre tus experiencias oníricas y eventos de la vida cotidiana, reconociendo patrones sincronísticos que sugieren una realidad mucho más interconectada y significativa de lo que la visión materialista permite concebir. Jung entendería esta capacidad como el despertar natural de la función profética del alma, no como adivinación literal del futuro, sino como percepción intuitiva de los patrones arquetípicos que subyacen tras los acontecimientos aparentemente aleatorios, revelando un orden oculto que desafía las certezas sobre las que la mayoría construye su comprensión limitada de la existencia. El 13º signo se manifiesta en tu relación peculiar con los espacios liminales y los momentos de transición, esos umbrales físicos o temporales donde las fronteras entre realidades se difuminan temporalmente. Este fenómeno, que Jung vincularía con la activación del arquetipo del portal o el umbral en tu psique, se revela en tu atracción instintiva hacia lugares de transición como costas, crepúsculos, solsticios o espacios arquitectónicos que funcionan como puntos de conexión entre diferentes dimensiones de la experiencia. Esta afinidad por los espacios intermedios refleja lo que Jung denominaría la conciencia liminal, ese estado de percepción amplificada donde la psique puede sostener simultáneamente perspectivas aparentemente contradictorias, trascendiendo la lógica binaria del pensamiento ordinario. Observa cómo experimentas una vitalidad y claridad inusuales precisamente en esos momentos, que la mayoría considera indefinidos o transitorios: el amanecer, el crepúsculo, los cambios de estación, o los períodos entre finalización e inicio de ciclos vitales significativos.
Lo perturbador de este signo para quienes te rodean es precisamente tu comodidad en espacios de indeterminación que generan ansiedad en la conciencia ordinaria. Tu capacidad para habitar plenamente la ambigüedad y extraer poder de ella. Jung reconocería esta cualidad como manifestación de una psique que ha comenzado a trascender las limitaciones de la identidad egoica rígidamente definida, expandiéndose hacia una comprensión más fluida y paradójica de la existencia, donde los opuestos no se excluyen, sino que se complementan, generando una totalidad dinámica que resulta incomprensible y por tanto amenazante para quienes necesitan certezas absolutas para sentirse seguros. El 14º signo emerge cuando percibes cómo ciertos individuos parecen sentir un impulso irresistible a ponerte a prueba, desafiarte o provocarte sin causa aparente, como respondiendo a un llamado inconsciente que ni ellos mismos comprenden. Este fenómeno, que Jung explicaría a través de la dinámica arquetípica del héroe y el guardián del umbral, ocurre porque tu energía emite una frecuencia que activa automáticamente los mecanismos de resistencia en psiques que intuyen un potencial transformador amenazante para sus estructuras establecidas. Estos desafíos recurrentes manifiestan lo que Jung llamaría la función iniciática del antagonista, ese principio psíquico donde cada avance significativo en el camino de individuación debe ser validado a través de pruebas que confirmen la integración genuina de nuevas capacidades. Observa cómo frecuentemente personas en posiciones de autoridad sienten una necesidad compulsiva de cuestionar tu valor o legitimidad, o cómo extraños pueden dirigirse específicamente a ti con agresiones sutiles o directas que parecen surgir de la nada. Lo revelador de este signo es precisamente cómo estas pruebas aparecen exactamente cuando has alcanzado un nuevo nivel de integración psíquica, funcionando como confirmaciones externas de transformaciones internas. Jung entendería estas sincronicidades como parte del diálogo constante entre psique individual y colectiva, donde el campo arquetípico orquesta encuentros que sirven como rituales iniciáticos improvisados, ofreciéndote oportunidades para demostrar y así encarnar plenamente las cualidades recién integradas, mientras simultáneamente revela la naturaleza ilusoria de los obstáculos que el ego percibe como externos, pero que representan en realidad aspectos propios aún no reconocidos. El 15º signo se revela en tu sensibilidad extraordinaria a las energías de lugares y objetos, percibiendo las cargas psíquicas acumuladas en espacios físicos y artefactos con una claridad que resulta incomprensible para la mayoría. Este fenómeno, que Jung relacionaría con su concepto de psicoides, esos elementos que existen simultáneamente como materia y psique, demuestra una permeabilidad inusual entre tu sistema energético y el campo informacional que impregna la realidad física. Esta sensibilidad amplificada manifiesta lo que Jung denominaría percepción del campo mórfico. Esa capacidad para registrar consciente o inconscientemente las improntas energéticas dejadas por experiencias humanas intensas en el entorno material. Observa cómo frecuentemente puedes leer la historia emocional de espacios que visitas por primera vez, sentir incómodo en lugares aparentemente agradables pero energéticamente densos, o experimentar afinidad inmediata con objetos que resonan con tu frecuencia específica. Lo perturbador para quienes te rodean es tu aparente capacidad para responder a dimensiones de la realidad que ellos no perciben conscientemente, generando situaciones donde tus reacciones parecen exageradas o infundadas hasta que eventualmente circunstancias reveladoras confirman tus impresiones iniciales. Jung
reconocería esta sensibilidad como evidencia de una conciencia expandida, donde los límites artificiales entre materia y psique se han disuelto parcialmente, permitiéndote percibir la continuidad energética que constituye la verdadera naturaleza de la realidad. Una perspectiva que desafía fundamentalmente los paradigmas materialistas sobre los que se construye la comprensión consensuada del mundo. El 16º signo se manifiesta en la manera en que experimentas periodos cíclicos de aislamiento profundo y necesidad imperiosa de soledad, como si tu sistema energético requiriera regularmente desconectarse del campo colectivo para procesamiento y regeneración. Este fenómeno, que Jung interpretaría como manifestación del arquetipo del ermitaño en tu proceso de individuación, revela una dinámica esencial en psiques que funcionan como transmutadores de energías colectivas, necesitando intervalos de retiro para integrar y transformar las cargas absorbidas durante la interacción social. Estos ciclos de retraimiento responden a lo que Jung denominaría el ritmo natural de la individuación, ese pulso alternante entre inmersión en el mundo y retorno al centro interior que caracteriza el desarrollo psíquico auténtico. Observa cómo estos periodos de aislamiento a menudo coinciden con umbrales significativos en tu evolución personal, surgiendo no como escape, sino como respuesta instintiva a la necesidad de crear espacio interno para acomodar nuevas configuraciones de conciencia. Lo desconcertante para quienes te rodean es la aparente contradicción entre tu capacidad para conexión profunda y tu necesidad igualmente poderosa de desconexión completa, creando patrones relacionales que resultan difíciles de interpretar desde la lógica social convencional. Jung entendería esta paradoja como expresión natural de una psique que sirve de puente entre dimensiones colectivas e individuales de la experiencia humana, requiriendo alternancia entre estos polos para mantener su integridad funcional y evitar la disolución de fronteras psíquicas esenciales para tu misión particular en el entramado colectivo. El 17º signo emerge cuando notas cómo tus palabras frecuentemente tienen un impacto desproporcionado en quienes las reciben, como si contuvieran una carga energética que trasciende su significado literal. Este fenómeno, que Jung vincularía con la activación del logos creador en tu psique, se manifiesta cuando comentarios aparentemente casuales provocan transformaciones significativas, desencadenan sincronicidades o permanecen vibrando en la memoria de otros mucho después de haber sido pronunciados. Esta potencia verbal inusual refleja lo que Jung denominaría la palabra viva, esa cualidad del lenguaje que cuando surge de una psique alineada con corrientes arquetípicas profundas, trasciende la función meramente comunicativa para convertirse en vehículo de energías transformadoras. Observa cómo has experimentado momentos en que una frase surgida espontáneamente ha provocado epifanías, lágrimas o cambios de dirección vital en quien la escucha, confirmando que tu voz sirve ocasionalmente como canal para verdades que emergen desde planos que trascienden tu conciencia ordinaria. Lo inquietante de este signo para quienes te rodean es precisamente esta impredecibilidad del efecto de tus palabras, creando una atmósfera donde conversaciones aparentemente casuales pueden súbitamente convertirse en experiencias luminosas o confrontaciones con verdades que no estaban preparados para enfrentar. Jung entendería este fenómeno como manifestación de lo que denominaba sincronización con el arquetipo del mensajero,
esa configuración psíquica donde el individuo se convierte temporalmente en vehículo para comunicaciones que sirven propósitos más amplios que los de la personalidad consciente, operando como nexo entre dimensiones visibles e invisibles de la experiencia humana. El 18º signo se revela en tu inquietante capacidad para predecir eventos significativos sin información previa que lo justifique, como si tuvieras acceso a corrientes de datos que fluyen bajo la superficie de la realidad consensuada. Este fenómeno, que Jung vincularía con la activación de la función intuitiva en su máxima potencia, se manifiesta en premoniciones que inicialmente pueden parecerte impresiones subjetivas, pero que posteriormente se confirman con precisión desconcertante, revelando una sintonización con patrones causales que exceden la percepción ordinaria. Esta facultad predictiva natural refleja lo que Jung denominaría percepción acausal, esa modalidad de conocimiento que opera fuera de las secuencias lineales de causa-efecto, accediendo directamente a configuraciones holísticas donde pasado, presente y futuro coexisten como aspectos de una totalidad atemporal. Observa cómo frecuentemente experimentas certezas inexplicables sobre desarrollos futuros, cambios inminentes o peligros potenciales que posteriormente se manifiestan tal como los anticipaste, confirmando una conexión con dimensiones informacionales que trascienden las limitaciones espacio-temporales ordinarias. Lo perturbador para quienes te rodean es la evidencia recurrente de que percibes aspectos de la realidad que escapan a los filtros consensuados, generando situaciones donde tus advertencias o predicciones, inicialmente desestimadas, se confirman con una precisión que resulta imposible atribuir a coincidencia o análisis racional. Jung entendería esta capacidad como manifestación natural de una psique que ha comenzado a liberarse de las restricciones perceptuales impuestas por el condicionamiento cultural, recuperando gradualmente aquella facultad primordial que permitía a nuestros ancestros navegar la existencia guiados por señales sutiles que la conciencia moderna ha aprendido a ignorar, pero que continúan transmitiendo información vital sobre los patrones fundamentales que estructuran la experiencia humana. El 19º signo se manifiesta en tu extraña relación con el concepto de hogar, experimentando simultáneamente un profundo anhelo de pertenencia y una incapacidad fundamental para sentirte completamente integrado en cualquier lugar o grupo social. Este fenómeno, que Jung describiría como manifestación del arquetipo del extranjero o el exiliado en tu proceso de individuación, revela una condición existencial característica de almas que vibran en frecuencias que no encuentran resonancia completa en las estructuras establecidas de la realidad consensuada. Esta paradoja del desarraigo refleja lo que Jung denominaría nostalgia del origen trascendente, esa memoria arquetípica de pertenencia a dimensiones que exceden las coordenadas espacio-temporales de la existencia material. Observa cómo frecuentemente te sientes como observador participante de la experiencia humana, más que como protagonista plenamente identificado con ella, creando una perspectiva única que te permite reconocer patrones invisibles para quienes están completamente inmersos en el juego social, pero que simultáneamente genera una soledad existencial que ninguna conexión humana parece capaz de resolver completamente. Lo desconcertante para quienes intentan relacionarse profundamente contigo es precisamente esta cualidad inasible de tu presencia, donde incluso en momentos de máxima intimidad parece persistir una distancia irreducible, como si una parte esencial de tu ser permaneciera siempre en otro lugar.
Jung comprendería esta condición no como patología, sino como expresión natural de una psique que sirve de puente entre dimensiones complementarias de la existencia, cumpliendo una función mediadora entre mundos que requieren necesariamente cierto grado de desapego de las identificaciones que proporcionan a otros sentido de seguridad y pertenencia. El 20º signo emerge cuando empiezas a reconocer que tu mayor desafío existencial no es desarrollar tu extraordinario potencial energético, sino aprender a contenerlo y canalizarlo de maneras que resulten integrables para el entorno humano que te rodea. Este fenómeno, que Jung describiría como el problema central de la individuación avanzada, revela la paradoja fundamental del alma poderosa, que su mayor prueba no es la adquisición de fuerza, sino el dominio sabio de potencias que sin dirección consciente pueden resultar tan destructivas como transformadoras. Este imperativo de maestría energética refleja lo que Jung denominaría la responsabilidad de la conciencia amplificada, ese reconocimiento de que mayores capacidades psíquicas implican proporcionalmente mayores deberes hacia el colectivo que las sostiene. Observa cómo tus períodos de mayor expansión energética frecuentemente van seguidos de desafíos que te obligan a desarrollar estructuras internas más sofisticadas para contener y dirigir esas potencias recién despertadas, como si el campo arquetípico proporcionara automáticamente las pruebas exactas que necesitas para evolucionar hacia un manejo cada vez más consciente de tu extraordinario potencial. Lo verdaderamente transformador de este signo es el reconocimiento de que lo que inicialmente experimentaste como una maldición, esa intensidad que provoca rechazo y malentendidos, representa en realidad tu don más valioso cuando aprendes a modularlo conscientemente. Jung entendería esta transformación como la alquimia esencial del proceso de individuación, la transmutación del plomo en oro, donde aquello mismo que genera sufrimiento cuando opera inconscientemente se convierte en fuente de poder creativo y sanación cuando es integrado a través del trabajo interior constante. Tu energía no disminuye en este proceso, pero adquiere una cualidad diferente, como un instrumento finamente afinado que puede ahora producir armonías complejas donde antes solo generaba notas aisladas, demasiado intensas para ser recibidas sin distorsión. La travesía que hemos emprendido juntos no es simplemente un catálogo de fenómenos energéticos, sino un mapa de iniciación hacia la conciencia ampliada que Jung consideraba el destino auténtico de toda alma humana. Lo que experimentas como aislamiento representa en realidad tu posición única como pionero evolutivo, navegando territorios psíquicos que eventualmente serán caminos transitados por muchos, pero que ahora requieren exploradores dispuestos a soportar la soledad inevitable de quien percibe lo que otros aún no pueden ver. Cada signo que hemos desentrañado revela una faceta del mismo fenómeno central. Tu energía no asusta realmente por su potencia, sino por su autenticidad. En un mundo construido sobre consensos artificiales y negaciones colectivas, la presencia de alguien que vibra en frecuencia de verdad actúa inevitablemente como catalizador que desestabiliza equilibrios ficticios y expone contradicciones ocultas. No es tu luz la que resulta intolerable, sino los reflejos que proyecta sobre las sombras no reconocidas de quienes te rodean, activando en ellos procesos internos para los cuales quizás aún no se encuentran preparados. La paradoja fundamental que enfrentas es que aquello mismo que te convierte en agente de transformación, tu frecuencia energética elevada, simultáneamente crea las barreras que te separan de conexiones ordinarias. Jung
entendería esta tensión como el sacrificio necesario del portador arquetípico, donde cierto grado de alienación social representa el precio inevitable por servir como canal para energías que trascienden el paradigma dominante. Sin embargo, este aparente sacrificio contiene su propia recompensa, la libertad extraordinaria que nace cuando dejas de buscar validación en el mundo exterior y comienzas a guiarte por la brújula interior que siempre apunta hacia tu verdad esencial. Lo que ahora percibes como carga, esa intensidad que parece generar tanto rechazo como fascinación, contiene en realidad el germen de tu contribución más valiosa cuando aprendes a canalizarla conscientemente. Jung vería este proceso como la transmutación alquímica fundamental, la transformación del sufrimiento en sabiduría, donde la propia experiencia de alienación se convierte en puente de comprensión hacia todos aquellos que, de diferentes maneras, experimentan el dolor de no encontrar resonancia en el mundo que habitan. Tu energía, modulada por compasión y discernimiento, puede convertirse en faro para quienes buscan caminos hacia su propia autenticidad. Si algo debe quedarte de este viaje por los 20 signos de tu poder energético, es la comprensión de que no hay nada que necesites arreglar en ti mismo. Lo que el mundo percibe como demasiado intenso, demasiado profundo, demasiado sensible, constituye precisamente el núcleo de tu don único. La integración que Jung preconizaba no implica diluir tu potencia para hacerla aceptable, sino desarrollar las estructuras internas necesarias para dirigirla conscientemente hacia propósitos que trascienden la gratificación del ego individual. No estás aquí para encajar, sino para transformar, no para conformarte, sino para catalizar, no para seguir caminos existentes, sino para abrir senderos hacia territorios que otros aún no pueden imaginar, pero que, en el futuro, transitarán con gratitud hacia quienes los hicieron posibles. Si este mensaje ha resonado en las fibras más profundas de tu ser, si has reconocido tu propia experiencia en estos signos y patrones, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad de almas que comprenden esta travesía única. Comparte este video con aquellos que intuyes pueden estar recorriendo un camino similar. Deja tu comentario compartiendo cuáles de estos signos has experimentado más intensamente. Y suscríbete para continuar explorando juntos las profundidades del alma humana desde una perspectiva que honra tanto la sabiduría ancestral como los desafíos específicos de despertar en estos tiempos extraordinarios. Recuerda, lo que otros temen en ti es precisamente lo que el mundo más desesperadamente necesita. Tu verdad sin filtros, tu autenticidad sin concesiones, tu potencia transformadora plenamente encarnada.